Dragon Ball es un fenómeno mundial, la cara del anime, pero a lo largo de todos estos años y luego de haber realizado tantos videos, especialmente de Super, he notado que se la suele subestimar a esta obra. Desde comentarios como Dragon Ball es solo golpes, ¿qué esperabas? O Dragon Ball nunca fue tan bueno. Y la verdad, ¿es tan así? ¿Nunca fue tan buena? ¿Eran solo golpes? ¿O será simplemente que olvidamos Dragon Ball? Hola, bienvenido a PBZ. En el día de hoy iniciaremos una serie de videos explorando saga por saga la obra del maestro Akira Toriyama, entendiendo su contexto, los logros y problemas que muchas veces no registramos e incluso hemos ido olvidando con los años. Voy a estar hablando específicamente del manga y viendo de costado algunos cambios en el anime y las consecuencias que estos traen. Lo que sí es que acá no se busca de ninguna manera imponer lo que digo como una verdad absoluta, sino que es un diálogo entre lo que te muestro en el video y lo que vos me escribís en los comentarios. Pero para poder hacer esto, tengo que pedirte un favor. Necesito que por un pequeño momento te olvides de los dioses de la destrucción, de los SH Figuarts, de Dragon Ball Daima, de la mala animación de Super, de Toyotaro, de la esencia, de GT, de absolutamente todo, y exploremos juntos, como si fuera la primera vez, una pequeña historia sobre estos dos personajes, la cual llamamos Para realmente comprender Dragon Ball es importante entender al legendario Akira Toriyama. Desde sus inicios en el mundo del manga, este autor fue alguien que amó la cultura pop y la utilizó siempre que pudo, tanto así que su segundo one shot para el concurso Monthly Young Jump Award literalmente no ganó debido a que había utilizado personajes de Star Wars sin ninguna modificación real. Ahí tenés a Luke, Leia, un Chewbacca policía y mucho más. En retrospectiva es entendible que no lo dejaran ganar porque habría colocado a Shueisha en una tensión legal bastante potente con Lucasfilm. Pero acá aprendemos tres cosas importantes sobre Toriyama si pensamos tanto en el concurso como en todas las obras previas y posteriores a Dragon Ball. 1. Le gusta tomar y deformar a su gusto elementos e historias preexistentes para hacer algo entretenido con ellas. 2. Prefiere fuertemente las historias cortas para no aburrirse. Por eso, la mayoría de sus obras tienen el carácter de ser acotadas. Y 3. Nada es sagrado en lo que dibuja, ni siquiera él mismo. Pero hay otra cosa que es indispensable entender de Toriyama y Dragon Ball. Cuando publicó este manga, el tipo ya era un maestro del éxito, habiendo llegado a la cima del mundo de la Shonen Jump con Dr. Slump, un manga y anime que desde 1980 arrasó en ventas para lo que solía rendir una comedia, con tanta fuerza en Japón que cuando terminaron Dragon Ball GT, Toei no encontró un reemplazo a la altura y decidió hacer un remake de la historia de Arale para pilotearla 2 años más o menos mientras veía que se inventaba. Ahora que entendemos esto, hablemos del tema principal de hoy, la saga de las cacerías de las esferas del dragón, muchas veces llamada Origen. Dragon Ball no es un manga que Toriyama soñó hacer desde que era chico, ni nada que le vino como un sueño profético mientras dormía. Simplemente es una dirección creativa que le sugirió su editor Kazuhiko Torishima al enterarse que al mangaka le gustaban las películas de Jackie Chan y estaba viendo que no estaba haciendo nada después de terminar Dr. Slump. Podemos decir que Dragon Ball surge de un simple "pero haciendo un manga corto de Kung Fu y vemos qué pasa", propuesta que evolucionó en un one shot llamado Dragon Boy, muy bien recibido al punto que obtuvo una pequeña secuela autoconclusiva, algo recontra poco común hasta el día de hoy. Este prototipo fue el que terminó de convencer a Toriyama de realizar una versión más completa de la historia que, a criterios del mangaka, como mucho duraría un año. La premisa de Dragon Ball toma de base para esta primera saga la novela china del siglo XVI, Viaje al Oeste, que al refinarla se va alejando de a poco del concepto original, volviendo a todos los personajes, en cierto sentido, una parodia de sus versiones chinas base. Por ejemplo, el protagonista, Sang, creo que maté ese nombre en chino, perdona a todo el público chino que debe ser nadie,
es presentado como un monje budista puro y compasivo, mientras que acá, en Dragon Ball, su contraparte, es decir, Bulma, es una oportunista, manipuladora y super horny. Así, hay una vuelta de tuerca para cada uno de los personajes que termina formando al equipo original. Pero, aunque es una parodia, eso no limita el mundo de Dragon Ball. De hecho, el capítulo 1 es el perfecto indicador de esto. En menos de 20 páginas, Toriyama pone de protagonista a un niño con una cola y un báculo que crece, implicando un elemento mágico en este mundo. Pero a la brevedad, con su contraparte, Bulma, encontramos una expresión perfecta de elementos de ciencia ficción a través de sus cápsulas Hoi Poi, que honestamente como elemento narrativo son una maravilla. De entrada vemos que la chica tiene un número finito de ellas, pero son tan flexibles en lo que pueden tener en su interior que abre posibilidades enormes para escenarios de la aventura, además de permitirle a Toriyama dibujar una de sus grandes pasiones: máquinas. Para el colmo, no solo que nos indican que Dragon Ball es un mundo donde los dinosaurios hablan, pero hay tecnología futurista, sino que también, al ser Goku un niño que creció en las montañas y no entender nada del mundo, se vuelve el recurso perfecto para que el autor explique orgánicamente el escenario en el que viven, junto a su tecnología, a través de la curiosidad del pequeño Son y las explicaciones de Bulma. De hecho, el viaje nos muestra perfectamente lo opuestos pero complementarios que son Goku y Bulma en ese y muchos otros sentidos. El protagonista es bueno y fuerte pero muy fácil de engañar, mientras que Bulma es físicamente débil pero astuta e inteligente, y junto a sus recursos tecnológicos le permite hacer un combo espectacular con el pequeño niño de las montañas. Para afrontar, la aventura que vemos en el manga es muy corta, tan solo 2 tomos, en retrospectiva menos del 5% de la totalidad de la historia original. Lo curioso es que nos encontramos frente a una travesía donde Toriyama decidió que 3 de las 7 esferas ya estaban en manos de nuestros protagonistas, y que no todas de estas 6 aventuras que componen la primera saga van a estar vinculadas directamente con estos objetos mágicos. De hecho, ni siquiera vamos a estar hablando de adrenalina constante. Por ejemplo, en el capítulo 2, en términos de acción, no pasa nada. Es un simple momento de Goku y Bulma pasando la noche y marcando todavía más sus diferencias. Incluso aprendemos bastantes cosas de ambos personajes. Acá es donde leemos que Goku fue abandonado de pequeño y su abuelo lo encontró. Y bueno, que este está muerto, o también que Bulma está usando sus 30 días de vacaciones de la escuela para realizar esta cruzada porque tiene un objetivo claro. Pero la dinámica no solo nos permite ver su pasado, sino ciertos rasgos de ellos. La joven inventora, que parece tan segura de sí misma, y su sexualidad, ofreciendo que le toquen la nalga a cambio de la esfera de 4 estrellas, realmente lo único que quiere es un novio. Y hasta llega a entrarle la duda si los hombres tienen cola al descubrir a Goku, ya que nunca tuvo un novio antes. Sorpresivamente encontramos cierta inocencia en un personaje que a primera vista uno jamás lo esperaría. Y Goku, por su parte, bueno, aprende de la anatomía humana y queda totalmente traumado, estableciendo la base de 2 chistes básicos pero funcionales: una desafortunada revelación a futuro y un indicador necesario para el muchacho salvaje al no poder distinguir si sos hombre o mujer a simple vista, sino que te tiene que patear en la entrepierna, dinámica con distintos desenlaces a lo largo de esta primera historia. Una de ellas con consecuencias a muy largo plazo. Las aventuras, en definitiva, podríamos redondearlas en 6. Todas muy simples, bastante autoconclusivas, pero con una sutil continuidad que siempre suma al total de esta historia. Observemos una por una. El rescate de la tortuga de mar ocurre cuando Goku por accidente encuentra a una tortuga gigante parlante que lleva perdida más de un año. Al momento de decidir si ayudarla o no, marcamos todavía más las diferencias entre el dúo protagónico. Mientras Bulma no quiere saber nada para enfocarse en las esferas, acá vemos cómo Goku, aunque algo tonto, es fundamentalmente un buen chico que quiere ayudar al pobre animal sin ningún interés particular o ganancia de ello. Como recompensa inesperada, luego de un breve pero dinámico combate con un oso, conocemos al maestro de la tortuga, el ermitaño Roshi, que, como ya dije antes, en Dragon Ball nada ni nadie es sagrado, resulta ser un viejo verde, pero bueno, que le da un regalo a Goku, su Quinton, conocida por nosotros simplemente como la nube voladora, completando así el look del chico con su versión análoga Son Wukong.
También está la resolución del chiste preparado 2 capítulos atrás, que sirve como golpe de karma para Bulma por sus tácticas tan horny. De hecho, Bulma muestra el armamento antes de siquiera saber qué le iba a dar Roshi a cambio. Después nota la esfera del dragón. Es un montón. La siguiente aventura introduce a Oolong, un monstruo que aterroriza a un pueblo, robando a las hijas de los granjeros, y a cambio de la esfera, Goku y Bulma se ven forzados a ayudarlos. Nuevamente hay acción y grandes diseños, ya que nuestro enemigo cerdo puede transformarse, pero la resolución al conflicto es inesperado. De hecho, es una pequeña historia sobre subvertir estereotipos y tropos. Goku se hace pasar por niña, engañando por un momento al enemigo. Oolong resulta no ser un monstruo, sino un cerdito más pequeño en edad que Bulma, y las secuestradas terminan siendo tratadas como reinas por el pequeño chanchito, que ya no las quiere tener encima porque le están costando una fortuna y se volvieron muy caprichosas. Todo el conflicto termina con la suma de este pequeño degenerado al grupo y es simplemente hermoso. Hoy en día sabemos que Oolong se volvió menos que un personaje de fondo, pero sumó un montón en esta primera historia. Es un complemento distinto a Goku para Bulma, pero con resultados igual de entretenidos. Porque mientras el protagonista irrita a la joven inventora por lo primitivo que es, Oolong es un estafador al igual que ella. Y a lo largo de toda esta historia vamos a ver cómo se intentan estafar mutuamente. Desde Bulma dándole al chanchito caramelos pipí para tenerlo de esclavos, o si no hace que le dé diarrea. Y después tenés a Oolong por otro lado, drogando a la chica para que se quede dormida y así intentar meterle mano, y aún así falla su plan. Es un montón, loco, ¿por qué es tan sádico? Es irónico porque acá nos damos cuenta que es un grupo sumamente disfuncional de malas personas y Goku en el medio, donde el más honesto de todos va a terminar siendo Yamcha, el ladrón del desierto. Así de baja está la vara. De hecho, ya que estamos, hablemos de Yamcha. Lo interesante respecto a esta aventura es que inicia con Bulma perdiendo en el río el resto de las cápsulas. Se ve que Toriyama se dio cuenta de lo desbalanceadas que eran para la historia. Es una lástima que de un pack tan grande solo llegamos a ver 5 de ellas, pero es totalmente entendible. Que estén así de desarmados realmente suma mucho a la historia. Digamos que pierden sus comodidades y aumenta el riesgo. De hecho, ya que estamos hablando de Yamcha por 2 segundos, que si bien ahora se volvió sinónimo de perdedor, en su debut fue un gran personaje. No solo se vuelve en esencia el antagonista principal desde el capítulo 7 hasta la llegada de Pilaf, sino que se presenta como una amenaza real al derrotar a Goku. Así sea porque este último estaba hambriento, persiguiéndolos a la distancia en toda la historia, pero también es un conocedor de las artes marciales. Por ende, es el que nos permite aclarar cosas que Bulma orgánicamente jamás podría explicar. Gracias a él aprendemos que el abuelo de Goku es un luchador extraordinario, o empezamos como lectores a poner en perspectiva lo poderoso que es realmente Oxatan, y ni hablar del estatus legendario de Roshi. Todo esto posible gracias a la edición de Puar, que si bien es poco memorable y realmente no hace nada, su función es simplemente escuchar y tal vez brevemente servir de rival de transformación para Oolong. Yamcha permite situaciones muy flexibles en esta corta historia. Podemos ver a Toriyama dibujar batallas breves pero muy dinámicas, tan dinámicas de hecho que destruyen la cuarta pared al romper los paneles del manga. Tristemente, el anime no tuvo las pelotas para hacer algún equivalente porque le tuvo miedo al éxito. Pero eso no es todo, el bandido permitió persecuciones a los Max Max o situaciones entretenidas pero sencillas, como intentar entrar a la base de los protagonistas y robar las esferas, pero justamente las que termina encontrando no son las del dragón y termina en shock. El resto de la aventura es simple. Conocemos a Chi-Chi, que bueno, apelando al chiste de Goku chequeando géneros, terminan comprometidos. Podemos finalmente ver a Roshi demostrar que aunque es un meme que camina, realmente es muy poderoso, mientras disfrutamos a Toriyama dibujar una viñeta más legendaria que la anterior, y como nada es sagrado en Dragon Ball, la técnica súper poderosa e increíble que el maestro tardó 50 años en aprender, el Kamehameha, a Goku le sale en su primer intento, aunque mucho más débil. Acá también me parece que empieza a verse que Toriyama estaba disfrutando hacer mucho de la historia, porque deja plantada la semilla del futuro al no solo mostrar la conexión de Goku con Roshi y Oxatan a través de su abuelo Gohan, sino especialmente por la propuesta del ermitaño de entrenarlo en su hogar.
promesa que Goku cumple luego de finalizar esta saga. Posiblemente la única aventura medio bleh, que se siente hasta un poco relleno, es el enfrentamiento contra Toninjinka, un conejo con un toque de Midas, pero en lugar de tocarte y volverte oro te transforma en una zanahoria. No es que sea una mala historia o no aporte nada, ya que después de todo, al tener que rescatar a Bulma, Yamcha y Goku, se acercan un poco más, se vuelven un poquito más aliados, pero no sé, les falta algo, les falta ser un poco más memorable. Igual, también este capítulo es importante porque nos enseña algo fundamental sobre Dragon Ball. Existe una lógica interna en este mundo y esta historia. Hay reglas estrictas al punto que Toriyama se toma el trabajo de explicar los límites de las transformaciones de Oolong al no poder volverse, por ejemplo, un vehículo. Pero si se trata de una broma, y este siendo Toriyama, esa lógica va a ser sacrificada momentáneamente, algo que va a pasar hasta el final de este manga. En esta oportunidad, el llevar al conejo a la luna, haciendo el chiste acorde, evocando al cuento japonés, implica romper el hecho de que, bueno, Goku fue capaz de llegar hasta la luna con su báculo sagrado y que también no se volvió un Osaru en el proceso. Sé que es medio redundante explicar esto, pero la línea de la comedia y la seriedad cada vez se va a ir volviendo más fina, generando por décadas debates entre fans respecto a ciertas situaciones en la historia. Es el momento exacto donde Dragon Ball nos va a decir que hay instancias donde deben ser tomadas seriamente sus reglas y otras donde no. Ya en el futuro veremos las ramificaciones de esto. El conflicto final no es un desenlace épico ni nada por el estilo, es simplemente este muchacho, Pilaf, un pequeño villano digno de Toriyama que rompe la cuarta pared para evitar que sus secuaces rebajen el humor del manga al nivel del de Arale y que cuando intenta hacerle cosas sucias entre comillas a Bulma, resulta que la chica es mucho más degenerada que él, intimidándolo, puro cine. Un elemento interesante sobre estos tres es que en la versión original de la historia aparecen de la nada sin previo aviso, pero en la versión animada, para estirar un poco la situación, Toei logró incorporarlos a todas las historias casi de inicio a fin, como si estuvieran siguiendo a Goku y sus amigos, sin que los descubran para quitarles las esferas. En un sentido, estos rellenos dan un tejido un poco más fuerte entre las distintas aventuras, pero por el otro, no suman nada. Como no pueden encontrarse con los protagonistas antes del evento del manga, podrías quitar todas sus escenas inventadas y la historia sería igual de dinámica que en la versión impresa. Creo que queda en cada uno ver si este nuevo tejido suma o lo único que hace es estorbar. Personalmente, aunque creo que es interesante y es divertido, estorba. También está la cuestión de que tenemos un doble conflicto. Pilaf es el que termina invocando a Shenlong, el cual realmente se ve espectacular en los paneles de Toriyama, y nuestro primer deseo termina siendo ropa interior de una dama, pedida por Oolong para salvarnos del deseo del villano, porque, nuevamente, nada es sagrado en Dragon Ball y es el remate perfecto para el tipo de historia que estamos contando acá. Lo más interesante es que luego vemos a Goku estar expuesto a la luna convirtiéndose en un mono gigante donde todo el grupo debe trabajar junto para someterlo y derrotarlo, haciendo Yamcha y Puar los aportes más pesados porque al luchar contra Goku en el pasado son los que mejor saben sobre sus debilidades, especialmente su cola. Acá los personajes entienden que fue el pequeño Goku el que mató a su abuelo por accidente y deciden no contárselo. Increíblemente, años más tarde, Toriyama retomaría el secreto para darle un momento bastante potente al infante ya siendo un adulto. Al final, luego de despertar y enterarse que la esfera de su abuelo se fue volando, pero que estará dormida por un año, el protagonista decide cumplir su promesa y volver con Roshi para entrenar, mientras el resto se va a la ciudad con Bulma, cerrando así este primer capítulo de la mítica saga de Dragon Ball. La cacería de las esferas del dragón es una simple pero efectiva historia. Es increíble cómo esta base fundacional de una obra tan icónica como lo es Dragon Ball ocupe poco de lo que termina siendo el manga original. Sus personajes son una maravilla, un grupo sumamente disfuncional que se complementa perfectamente en lo que es la química, siendo el más flojo Puar, que funciona como ya dijimos, como alguien que tiene que escuchar y como un rival brevemente de Oolong. Bulma es fantástica, una heroína que incluso hoy día es poco común de ver en las hojas de la Shonen Jump, es una aventajera y atrevida que sorpresivamente termina teniendo un sutil arco de crecimiento al empezar a ayudar a gente gracias a Goku y encontrar lo que necesita y no lo que buscaba en Yamcha, quien a su vez se presentaba como un buen tipo que gracias a esta aventura termina cumpliendo su sueño de no tenerle miedo a las mujeres, yéndose amorosamente con la chica de cabellos violetas. Si solo supiera lo que le espera en el futuro.
De hecho, es una lástima que de esta configuración original, Oolong y Puar se van a desdibujar totalmente, mientras que Yamcha se va a sostener un poco más, siendo Bulma la única que logra sobrevivir bastante más tiempo en relevancia debido al carácter único de lo que puede aportar en historias futuras. Por su parte, Goku acá realmente es un amor, un alma pura pero muy simple. Básicamente sigue órdenes y reacciona a situaciones donde lo arrastran. De hecho, esa fue una de las grandes quejas del editor de aquel entonces de Toriyama y la base para pensar lo que vendría. Decir que esta saga de Dragon Ball fue un éxito instantáneo sería mentir. La serie no le fue mal en ningún sentido, pero tampoco revolucionó nada en ventas o popularidad. Pero se nota que a Akira Toriyama le gustó lo suficiente como para seguir dibujando, y la editorial le veía potencial latente a los cimientos que se habían creado aquí. Aunque creo que ni ellos pudieron realmente darse cuenta del monstruo de franquicia que tenían en sus manos. Así que bueno, esa es la primera aventura de Dragon Ball en este canal. Si te gustó el video, te pido que te suscribas para ver la siguiente entrega de esta serie, explorando ese clásico con el que crecimos y muchos van a crecer, que a pesar de ser simple, estuvo excelentemente diseñado y que no debemos olvidar.